Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Creador porque nos permite estar en la casa de oración en este último domingo del mes de octubre. Los días vuelan, amados hermanos, y también nosotros volamos en nuestra peregrinación sobre esta tierra, amados hermanos. Así que saludo a mis amados hermanos que ya se han conectado a través de las redes sociales. En este caso, ustedes saben que la iglesia tiene un canal y doy gracias al Señor porque están seguramente ya en sintonía con nosotros. En esta mañana, amados hermanos, quiero compartir la palabra de mi Dios con un tema interesante, por cierto, porque me he de dirigir en particular a la iglesia de Corinto. Pero, obviamente que hay lecciones, decretos, consejos para la iglesia actual. Así que vamos a tratar de escudriñar la palabra de mi Dios y estaríamos hablando sobre los tres ministerios del apóstol Pablo para la congregación de Corinto. Hablaremos de los tres ministerios para la congregación de Corinto y vamos a buscar el objetivo es resaltar la importancia del ministerio de la gracia a través del Espíritu, a través de la gracia, como dije hace un momento, y de la justificación. En ese nivel estaríamos meditando la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Y para ello, amados hermanos, les invito a que abran su Biblia en la segunda carta de Corintios. Los versículos están largos, pero vamos a ver si podemos hacer la lectura correspondiente. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 7, 8, 9, 10 y 11. Si lo han encontrado, voy a pedirles ponerse de pie para darle lectura a la palabra del Señor. Y esperamos que tengamos la misma versión. Puedes leer conmigo juntamente. Y la palabra del Señor dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto que en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a encomendarnos a nuestro Dios. Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia de nueva cuenta para reflexionar, para meditar, para comer el maná espiritual. Doy gracias, Señor, porque ha pasado el espacio de alabanza y de adoración a través de la alabanza. Doy gracias, Señor, porque pudimos cumplir, pero no solamente cumplir, Señor, sino sentir en el corazón cómo es que las alabanzas llegan a
mover nuestros corazones. ¿Cómo es que la alabanza, cuando se entona con entusiasmo, con gozo y con profundidad, llega delante de tu presencia? Y tú te gozas, Señor, y tú te gozas. Aquellos ángeles unieron su voz y cantaron, Señor, cuando mi Señor Jesucristo nació. Gloria a Dios en las alturas. Así que gracias, Señor, por este espacio de alabanza. Ahora entramos a la meditación de tu palabra. Permítanos, Señor, que abras nuestra mente, que el Espíritu Santo abra nuestros corazones y que nuestra alma esté siempre abierta para recibir tu palabra, ventana abierta para que ese aire fresco de mi Señor Jesucristo cobije nuestra alma, nuestro ser, nuestro todo, para sentirnos en la casa del Señor continuamente, Señor. Gracias por este espacio, así que bendícenos y ayúdanos. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor, amados hermanos. Bien, amados hermanos, vamos a comenzar con este hermoso pasaje, complicado pasaje, hermanos, pero interesante por muchas cosas que vamos a notar en el desarrollo de esta enseñanza. El apóstol Pablo, amados hermanos, el apóstol Pablo está por realizar una visita a Corinto. Corinto está al sur de Grecia. Corinto, amados hermanos, una ciudad porteña, por cierto, tenía mucha gente de otras naciones, de otros países, diferente forma de hablar. Y eso hacía que en un momento dado Corinto se haya vuelto en una ciudad de inmoralidad. Corinto se tornó como el lugar para recepcionar muchos turistas, entre comillas turistas, pero más bien eran comerciantes. Y algunos de estos comerciantes, turistas, como querramos llamar, llegaron a Corinto y buscaron en dónde puedo oír algo de esos que predican por allá. Y había gente que estaba dispuesta y le decía: te voy a llevar a esta sinagoga, te voy a llevar a este lugar donde se habla de la ley. Así que, amados hermanos, ese es Corinto. En Corinto, amados hermanos, en Corinto había gente de ascendencia judía, gente de ascendencia griega, gente prosélita, es decir, de otra nación, pero se había sometido a la ley de los judíos, y simpatizantes. Ahora bien, los judíos, amados hermanos, los judíos que estaban allí en Corinto, que no eran muchos, pero que estaban bien estudiados en las cosas de la Torá, en las cosas de la ley, ellos enseñaban que toda esa gente que se congregaba tenía que practicársele la circuncisión. Si no eran circuncidados, todos estos personajes o todas estas personas ajenas, extrañas, no podían pertenecer a la congregación o comunidad judaica. Entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo, con ganas
de visitar de nueva cuenta Corinto, porque ya había estado, y Pablo más o menos tenía una noción de cómo estaba configurada la congregación. Sin embargo, viendo esa reacción, viendo ese mosaico, mejor dicho, de opiniones, de creencias, Pablo dice: les quiero enseñar a ustedes, iglesia de Corinto, 3 ministerios. Quiero que ustedes conozcan 3 ministerios que yo quiero que le den la importancia de vida, cada cual en el espacio, en el nivel que le corresponde. Estos tres ministerios, 1, el ministerio de la ley. 2, el ministerio de la justificación o del Espíritu, y yo le llamo el ministerio de la gracia. Y 3, el ministerio de la reconciliación. Esos 3 ministerios, dijo el apóstol Pablo, quiero enseñarles a la iglesia de Corinto para que ellos aprendan a valorar, a exaltar, a dar a cada situación lo que le corresponde delante del Señor. Pero Pablo visionaba el escenario que tenía allá en Corinto. Por eso estoy diciendo, amados hermanos, que la congregación de Corinto estaba configurada de judíos practicantes de la ley de Moisés. La congregación de Corinto, amados hermanos, tenía griegos, muchos griegos. Corinto y Grecia, pues solamente hay que cruzar mediante un puente. En la comunidad de Corinto, amados hermanos, en esa comunidad judía, había entonces gentiles de otras naciones, como nosotros que somos gentiles. Amados hermanos, en virtud de estos grupos sociales que estoy mencionando, había un puñado de judíos que no estaban de acuerdo con la enseñanza del apóstol Pablo. Un puñado de judíos que decían: no estamos de acuerdo con lo que tú estás diciendo, porque tú, Pablo, dejas a un lado la ley. Obvio que el apóstol Pablo, en una de las visitas que dio, en una de las cartas que escribió, se cree que hubo más de 3 cartas, les decía: es que nosotros estamos predicando, y yo les estoy predicando a ustedes, al Cristo, al Mesías, al Hijo del Dios viviente, que fue crucificado en la cruz, que murió por ti, por tus pecados, por nuestros pecados. Evidentemente, amados hermanos, el apóstol Pablo, al llegar a Corinto, no iba a enseñar la ley. No iba a enseñar la Torá. Iba a enseñar lo que estoy compartiendo en este momento, la importancia del Mesías en el mundo actual. Amados hermanos, el apóstol Pablo, viendo cómo aquella congregación y ese grupo pequeño de judíos protestaban, eran bloque conservador y que no querían que Pablo llegara otra vez para menguar, limar asperezas, para bajar un poquito el encono de aquellos que no estaban de acuerdo que Pablo les visitara, por lo que acabo de referir. El apóstol se ve precisado decirles: señores, la ley
que ustedes practican y que yo lo practiqué, no es mala. No, en su momento ejerció su ministerio. La ley que ustedes hablan, predican, enseñan, cumplió su compromiso, cumplió su ministerio, y como tal, yo considero que la ley ha sido buena. Y por eso el apóstol Pablo les dice, quiero compartir con ustedes 3 variables, tendencias de la ley. Y esto lo hacía, amados hermanos, con el propósito, dije hace un momento, de menguar esa actitud reacia contra el apóstol Pablo y contra lo que el apóstol predicaba. Y Pablo les dice, el apóstol Pablo le dice, la ley cumple las siguientes funciones. Cumple o regula la función religiosa, cumple o regula la función en la sociedad, cumple y condiciona las acciones del hombre y, a final de cuentas, el que cumple al pie de la letra la ley es justificado. Y entonces, aquella congregación, amados hermanos, aquella congregación, no digo que cambió de mentalidad de un día para otro, pero por lo menos están un tanto de acuerdo con las propuestas de Pablo. Tenemos que conocer, amados hermanos, tenemos que conocer que cuando Israel sale de Egipto, transita sobre ese desierto candente, ese sol pesado, sin normas y sin leyes documentados o documentadas. Moisés atendía los problemas del pueblo cuando el pueblo ya andaba circulando, valga la expresión, sobre el desierto. Pero nada más Moisés sabía cómo resolver los problemas de las familias o de la persona que venían a él con alguna carga, porque Dios le decía, hazle así, hazle así. Dios guiaba a Moisés para resolver los problemas de su pueblo. Pero no tenía el pueblo algo escrito. No lo tenía. Un día llegó el suegro de Moisés, de Madián venía, Jetro, y observaba a Jetro cómo este varón de Dios, Moisés, se ponía en su tienda, se acomodaba en su silla y decía, pásale, ¿qué problema tienes? Ya, el que sigue. ¿Quién sigue? Hasta las 6 de la tarde, sentado ahí, comiendo cuando podía, tomando agua cuando podía. Y Jetro le dijo, Moisés, veo que tú atiendes los problemas desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Eso no es posible. Te vas a deteriorar, vas a desfallecer y el pueblo va a quedar solo.
Y Dios te ha llamado para que tú cumplas una misión, para que tú cumplas un ministerio. ¿Es que el pueblo viene a mí? Sí, dijo aquel varón sacerdote. Te voy a dar un consejo. Ora vuestro Dios, escoge príncipes inteligentes, de buen expediente espiritual, y ponlos sobre veintenas, decenas y décimas, y ellos que se encarguen de darle solución a los problemas más sencillos, y a los complicados que vengan contigo. Es mi consejo. Dijo aquel varón, creo que tienes razón. Y así lo hizo, hermanos. Así lo hizo. En ese sentido, amados hermanos, en ese sentido, la ley, mejor dicho, Dios llama a Moisés para darle un paquete de normas, de leyes, precisamente para regular el caminar del pueblo en el desierto. Y comienza con la ley que regula el ámbito religioso. Nosotros ya sabemos que Moisés fue llamado al monte Sinaí. Allá en el monte Sinaí, amados hermanos, después de haber ayunado este varón 40 días y 40 noches, ya estaba dispuesto, ya estaba en condiciones para recibir al Señor. Y Dios le da el primer paquete, por decirlo de esa manera, y tiene que ver con asuntos religiosos, con el ámbito espiritual. Sí, en efecto, como dije hace un momento, el pueblo al salir de Israel solamente había recibido leyes, normas, pero humanas. Leyes humanas, normas humanos, decretos humanos de los faraones en turno. Y todas estas leyes religiosas que el pueblo había conocido tendían, se inclinaban o se direccionaban cómo adorar a un ícono. Egipto, amados hermanos, Egipto era un pueblo que adoraba a dioses zolátricos. ¿Qué quiere decir eso? A cara, rostro humano con cuerpo de animal. Y ustedes habrán leído, habrán visto de la famosa sirena. Una mujer con cara de mujer, obvio, con una cabellera larga, pero con el cuerpo de pez o de pescado. Y así, amados hermanos, podríamos citar algunos otros dioses, cómo estaba configurado el ámbito religioso de los egipcios. La cultura religiosa del egipcio, amados hermanos, fue panteísta. ¿Qué quiere decir eso? Que el río Nilo era objeto de adoración. Algún cocodrilo era objeto de adoración. Entonces, Israel, amados hermanos, tenía esa cultura religiosa imperfecta, equivocada, porque ninguna de estas leyes, ninguna de estas normas tenían una dirección como Dios quería. Por eso, en el monte Sinaí, Dios le dice a Moisés,
toma en cuenta lo siguiente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ninguna de estas imágenes. Amados hermanos, esas son normas divinas. Son normas que provienen del Señor. Y estas leyes definitivamente dejan afuera la cultura religiosa de los egipcios. Pero no conforme, amados hermanos, no conforme. Estoy hablando del capítulo 20 de Éxodo. Dice la palabra del Señor: en el ámbito social, amados hermanos, no cometerás adulterio, no robarás, no codiciarás. Si se dan cuenta, amados hermanos, que ya son normas que afectan en cierto modo a la parte espiritual que tiene que ver con las imágenes. También la ley afecta, incide en la relación mutua. Eso quiere decir, amados hermanos, eso quiere decir que el ministerio de la ley tuvo un efecto eficaz. Y Pablo le llama en 2 Corintios, capítulo 3 y el versículo 7, si el ministerio de muerte, así le llama Pablo, el ministerio de muerte, si el ministerio, estoy en el versículo 7, 3:7, 2 Corintios, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, y puntos suspensivos. Sí, la ley tuvo su efecto. Amados hermanos, resulta interesante que nosotros, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, antes de conocer a Jesucristo como el Hijo del Dios viviente, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Desconocíamos las leyes, amados hermanos, las normas que nos conducen a la presencia del Señor por fe. Sí, antes de conocer a Cristo, cada uno de ustedes obedeció y sigue obedeciendo, pero en este caso, las leyes terrenales. No matarás, no robarás, etc. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Aunque hay algunos que ni a eso llegan, porque dicen no matarás, y vemos el periódico, la última página, llena de muertes o de muertos. Amados hermanos, pero estábamos sin ley, sin norma, muertos en vuestros delitos y pecados. Y es más, dice la palabra del Señor, que hacíamos lo que el príncipe de este mundo dictaba, conforme a la corriente del príncipe de este siglo. Ahora, amados hermanos, yo doy gracias a mi Dios, y todos debemos dar gracias al Señor, que por la ley conocemos, amados hermanos, la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. La ley nos condiciona, amados hermanos. La ley nos condiciona nuestras acciones.
¿Qué quiere decir esto? Que la ley condiciona nuestras acciones. Si cometes un homicidio, un feminicidio, tienes que ir a la cárcel. Eso de ley, amados hermanos. Si blasfemas contra Dios y nunca hay arrepentimiento, también vas a la cárcel, pero a la cárcel eterna. Eso es lo que digo. Si blasfemas contra Dios y no hay arrepentimiento, también vas a la cárcel. A esa cárcel que se llama infierno. El lugar preparado para el diablo. Cuando tú lees Apocalipsis 20:10, te vas a encontrar que Satanás, el diablo, que engañaba a las personas, a final de cuentas fue aprendido, fue agarrado y lanzado al lago de fuego, al igual que sus seguidores. Y esa es la cárcel final. El ministerio de la ley, amados hermanos, el ministerio de la ley condena. El ministerio de la ley te pone condiciones. El ministerio de la ley te hace esclavo. Pero tuvo su buena función, tuvo su gloria. La ley es importante, ha sido importante y todavía hoy sigue siendo importante si lo tomamos de otro punto de vista. ¿Qué es ese otro punto de vista? Bueno, el Código Penal General dice, si cometes un homicidio, vas a pagar con cárcel. El Código General Universal, no puedes robar. Si robas, te van a llevar a la cárcel. Pero estamos viviendo tiempos tan curiosos, amados hermanos, que ahora el robar en Estados Unidos ya no es maldad, ya no es violar la ley, ya no es pecado, hermanos. Ahora robar en Estados Unidos, tú puedes robar en las grandes tiendas, te llevas el producto, la mercancía necesaria y nadie te va a decir nada. Sí, pero no hemos de asustarnos. La palabra de mi Dios dice que en los futuros tiempos, y estamos atravesando esos futuros tiempos, a lo bueno le vamos a llamar malo y a lo malo le llamaremos bueno. Interesante, ¿no, amados hermanos? Pero el ministerio de la ley tiene esa función. Sin duda alguna, amados hermanos, la iglesia de Corinto estaba atenta como ustedes lo están en este momento. Y están empezando, amados hermanos, a ver que la ley cumplió su ministerio, cumplió su función. Sin embargo, ha terminado ese ministerio. Eso nos permite ir al segundo planteamiento, el ministerio de la justificación. Y regreso, amados hermanos, a 2 Corintios capítulo 3, y dice la palabra de mi Dios en el versículo 7, que no terminé de leer: si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista del rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El ministerio del Espíritu. El segundo planteamiento que el apóstol Pablo intenta compartir con aquella congregación, y yo hoy lo comparto contigo, con esta iglesia, amados hermanos, es la importancia del ministerio de la justificación o la importancia del ministerio del Espíritu.
Si el ministerio de la ley, hermanos, si el ministerio de la ley tuvo un grado de excelsitud, si el ministerio de la ley tuvo su gloria, a tal grado que cuando Moisés descendió del monte de Sinaí, el pueblo común y corriente, cuando quiso saludar o decir, ¿cómo estás, Moisés? ¿Cómo te fue? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? El pueblo no pudo fijar en el rostro de Moisés su vista, porque estaba tan resplandeciente que tuvo Moisés que ponerse un velo para que de esa manera pudiera Moisés dialogar con el pueblo y el pueblo con Moisés. A tal grado fue, amados hermanos, la gloria de la ley. Y si eso fue la gloria de la ley, dice el apóstol Pablo, entonces, ¿cómo será la gloria, el ministerio del Espíritu, de la gracia? Amados hermanos, resulta importante, amados hermanos, que Pablo dice, es que es más importante, o mejor dicho, la importancia del ministerio de la ley, la importancia del ministerio de justificación es tal que no tiene comparación a final de cuentas, porque Cristo es la figura principal, como lo he de mencionar posteriormente, amados hermanos. Así que, amados hermanos, pensemos en lo siguiente. Si Dios dio la ley o el ministerio de la ley a Moisés para que Moisés transmitiera a su pueblo, es porque Dios tenía un plan para su pueblo. Pero en esta ocasión, en este segundo planteamiento, el ministerio de la justificación, Dios le da autoridad al Señor Jesucristo, le da autoridad a su Hijo para que implante el nuevo ministerio, el ministerio del Espíritu, el ministerio de la justificación, el ministerio de la gracia. El Padre del Señor Jesucristo autoriza, así como Dios autorizó a Moisés, ahora Dios autoriza a su Hijo para que Él dé ese ministerio de la gracia. ¿Sí? Bendito sea el Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús, amados hermanos. Entonces, en ese sentido, ¿en qué consiste el ministerio de la justificación? ¿En qué consiste este ministerio de la gracia? Amados hermanos, consiste en que el Espíritu de Dios, el Señor Jesucristo dijo, yo me voy, pero no os dejaré huérfanos, yo enviaré al Espíritu, y Él os convencerá de pecado. El Espíritu les va a convencer de pecado. Es decir, amados hermanos, en esta nueva era, en este nuevo espacio, el hombre puede vivir, al igual que la mujer, puede vivir en un estado de fornicación.
puede vivir en un estado de adulterio y no va o no van a morir. ¿No? Puede ser adorador de la muerte y tampoco va a morir. Es decir, amados hermanos, Dios no está aplicando la ley, porque si vivieran en la ley, los dos que están en adulterio ya los hubiera Dios cortado. Si aquel blasfemó contra Dios, ya Dios, conforme a la ley, ya lo hubiera matado. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba frente a los fariseos, sacerdotes y ancianos, Caifás y el sumo sacerdote, le pregunta a mi Señor Jesucristo: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y el Señor Jesucristo le dice: tú lo dices, yo soy. E inmediatamente dice el sumo sacerdote: ¿oyeron lo que dijo este varón? Ha blasfemado contra Dios, porque él afirma ser Hijo de Dios y Dios mismo. Por lo tanto, no hay necesidad de que estemos gastando nuestro tiempo interrogándole de más cosas. Somos testigos de que es reo de muerte porque ha blasfemado contra Dios. Pero en este periodo, amados hermanos, en este periodo de gracia, del ministerio de la gracia, del ministerio de la justificación, el Señor está permitiendo esas dos personas en adulterio, en fornicación, etc., y le está dando margen y oportunidad para que deje de pecar. Está dando oportunidad para que estas personas y todos dejen de hacer el mal, lleguen al arrepentimiento y busquen al Señor Jesucristo, que les puede perdonar sus pecados. Que tengan un arrepentimiento, amados hermanos, y busquen a Dios a través del Señor Jesucristo, confiesen sus pecados y entonces, lejos de morir, humanamente hablando, van a encontrar la vida eterna. Empiecen ustedes a diferenciar cuál es el ministerio de la ley y cuál el ministerio del Espíritu. Porque ahora el Espíritu Santo convence de tu pecado o del pecado que estás haciendo. Entonces, veamos también, amados hermanos, la gloria del ministerio de la justificación con respecto a la población mundial. ¿Qué quiere decir eso, amados hermanos? Actualmente el mundo cuenta con 7,000 millones de habitantes sobre la tierra, un poquito más, un poquito menos, pero es de la cantidad. Amados hermanos, yo estoy seguro que si viviéramos bajo la ley, esos 7,000 millones de habitantes sobre la tierra no cuadrarían, porque a cuántos ya hubiera matado el Señor. Las cárceles, que el 90% son culpables los que están ahí, estarían vacías si se viviera conforme a la ley. Pero como se vive conforme a la gracia, amados hermanos, como se vive conforme a la gracia, en el ministerio de la gracia, en el ministerio de la justificación, es por eso que el mundo está lleno de violencia. Es por eso que el mundo está lleno de prostitución masculina y femenina. Es por eso que el mundo, amados hermanos, está lleno de orgías, de pecado y demás cosas. Porque Dios está dando margen para que esas personas lleguen a confesar sus pecados, a arrepentirse
y buscar al Señor y dejar de pecar. Ese es la dirección, la meta, el objetivo de el ministerio de la justificación. Por eso dice el apóstol Pablo, que cuanto más, regreso al versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. ¿Cuál es la gloria más eminente? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Porque nuestro Señor Jesucristo es Espíritu. Y donde está el Espíritu, está el Señor Jesucristo. Y donde está el Señor Jesucristo hay libertad. Hemos sido liberados del pecado. Hemos sido liberados y libertados de ser esclavos del pecado. Hoy somos libres en el nombre de mi Señor Jesucristo, amados hermanos. Ahora bien, ¿qué importancia tiene el ministerio de limpieza, el ministerio de la justificación y de la gracia para nuestra limpieza interna? Amados hermanos, el pecado externo, el pecado que se ve, por decirlo de esa manera, se puede darle una sentencia, qué sé yo, 1 año de cárcel, 3 años de cárcel y ya. Sí, pero hay pecados, amados hermanos, que no vemos y que son, al igual que lo que acabo de mencionar, ambas cosas afectan al alma, afectan al corazón. Y esas cosas, amados hermanos, no se pueden sanar o justificar con un espacio, con un tiempo en la cárcel o privándole la libertad de aquella persona. La mancha de vuestra alma, la mancha de vuestros corazones, solamente pueden ser limpiadas con la sangre preciosa de Cristo Jesús, amados hermanos. La palabra de mi Dios dice, si andamos en luz, 1 de Juan 1:7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos para con los otros. Y agrega, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, amados hermanos. Eso es una realidad. En vista, pues, amados hermanos, en vista de que el hombre está en ese desamparo de Dios, pero está desamparado por Dios por la culpa de la persona, no por la culpa de Dios. En el sentido de que el ser humano está excluido de la presencia del Señor, o como dice Romanos, destituido de la presencia de Dios. Pablo dice, les encargo a ustedes, iglesia de Corinto, te encargo a ustedes o a ti, iglesia de el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación, que sería el tercer punto, amados hermanos. Primero fue el ministerio de la ley. Segundo, el ministerio de la justificación. Y el tercero, el ministerio de la reconciliación. Nuestra vida en Cristo, amados hermanos, nuestra vida en Cristo que disfrutas en este momento, no es producto de tu esfuerzo. No es producto de que tienes dominio propio.
Felicito, por cierto, a la comunidad que le da rehabilitación a los alcohólicos anónimos. Aquel varón me decía: cumplí las 12 leyes que requiere, que me pide mi comunidad. Puse todo el esfuerzo, puse todo el empeño y aquí estoy. Y lo felicité. Y felicito a esas dependencias que hacen y que buscan que se rehabilite la persona que está metida, caída en la embriaguez o en el alcohol. Pero esa sanidad, amados hermanos, fue una sanidad externa. Fue una sanidad por fuera. Pero su alma sigue siendo manchada. Su alma sigue siendo sucia, amados hermanos, porque sanó por fuera, pero no hubo sanidad por dentro. Probablemente tú o de los que me oyen haya estado esa persona en ese escenario, pero gracias al Señor que un día conociste al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo te ha limpiado de todo pecado, no solamente el pecado externo, sino el pecado interno. Hoy, amados hermanos, eres una tabla de roca, pero no de roca de piedra, una tabla de roca de carne, valga la contradicción, en donde la palabra del Señor está escrita en tu corazón, no con tinta, sino con el Espíritu Santo, amados hermanos. Y hoy eres hijo de Dios, de tal suerte que ahora la gente te va a conocer de lejos, porque va a haber en ti una diferencia con las demás personas, porque Cristo mora en ti, porque el Espíritu Santo vive en ti, porque Jesucristo te ha justificado. Ahora bien, amados hermanos, no queremos vanagloriarnos de esa hermosa justificación que tenemos en el Señor. Queremos que otras personas también conozcan el Evangelio. Queremos que otras personas también, y deben hacer en ti ese ministerio de reconciliación. Para que haya reconciliación deben haber dos personas que se excluyen mutuamente. Para que haya reconciliación, una de ellas está distanciada de la otra por algunos problemas. No se aman, no se hablan, no aquello, no lo otro. Y es lo que ha pasado con el ser humano, que se ha distanciado del Señor a causa del pecado. Está excluido de la presencia del Señor a causa de su iniquidad. Y Dios te da la oportunidad para que le hables a otras personas, para que cumplas el ministerio de reconciliación, para que aquella persona que está excluida de la presencia de Dios pueda ser reconciliada con el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, y eso lo podemos ver en el capítulo 4, y con eso termino ya, en el capítulo 4 de Corintios, cuando la palabra de Dios dice lo siguiente, amados hermanos. Capítulo 5, versículo 18. Todo esto proviene de Dios, hablando de que toda criatura, todo aquel que está en Cristo Jesús es nueva criatura. Y tú disfrutas de la bondad de Dios. Y esa bondad de Dios que disfrutas, a la verdad, viene del Señor. Por eso dice el versículo 17, amados hermanos. 18.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Quiere decir, amados hermanos, que tenemos una encomienda: ejercer el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo estás trabajando para el Señor? La ley ya cumplió su función. La gracia del Señor está cumpliendo su función. Dios está dando lento para la ira y grande en misericordia. Ahora, amados hermanos, te toca trabajar, nos toca trabajar para el Señor en el ámbito de la reconciliación. ¿Cómo estás reconciliando? Tu esposa, tu amiga, tu amigo, tus amistades, para que conozcan al Señor, para que se reconcilien con el Señor, porque están fuera de la presencia de Dios. Y ese ministerio nos los ha encargado el Señor. Ese ministerio nos los ha dado el Señor. Y nosotros tenemos que ajustarnos a lo que dice San Pablo a Timoteo: haz obra de evangelismo. Haz obra de evangelismo. Amados hermanos, que Dios nos ayude en verdad a cumplir esta responsabilidad, a cubrir esa responsabilidad en el nombre del Señor Jesucristo. Dios te quiere bendecir, nuestro Señor Jesucristo te quiere auxiliar, nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, quiere que alumbre, que los ojos de nuestro Señor Jesucristo alumbre nuestro conocimiento para mostrarnos cuál es la esperanza que Dios desea para ti, para mostrarnos cuál es la riqueza que Dios tiene para ti y sobre todo para mostrarnos la grandeza, la supereminente grandeza del Señor para cada cristiano, para cada creyente, para que de esa manera tú salgas victorioso y victoriosa de este escenario a este otro campo, de este lugar a este otro estadio, siempre victoriosos en el nombre del Señor Jesucristo, porque los hijos de Dios, amados hermanos, no hemos sido llamados para la derrota, sino que hemos sido convocados para obtener victoria en el nombre del Señor Jesucristo, amados hermanos. Pónganse de pie para terminar con una oración. Padre, te doy gracias en esta hora. Te doy gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de meditar en tu palabra de tal suerte que podemos alimentar nuestra alma que tanto necesita. Te doy gracias, Señor, por este espacio. Te doy gracias porque nos ayudas y bendice esta congregación. Tú bendijiste a la congregación de Corinto. Sin duda alguna, aquellos hermanos, a final de cuentas, tuvieron que decir: el apóstol Pablo tiene razón. Y hoy decimos, Señor, gracias por las amonestaciones y las enseñanzas de este gran apóstol, porque crecemos en las cosas tuyas. Síganos bendiciendo, síganos ayudando. Te lo agradezco en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén.